El Tercer Reich no duró 1000 años, duró 12, pero en esos 12 años un grupo de hombres reestructuró Europa, desencadenó la guerra más sangrienta de la historia y ordenó el asesinato sistemático de millones de personas. Lo hicieron desde oficinas, búnkeres, mesas de comedor y camas. Lo hicieron dentro de rutinas reconocibles: el café de la mañana, la revisión del correo, el paseo vespertino, la película antes de dormir. Eso es lo que hace que este relato sea perturbador. Los hombres que pusieron en marcha el Holocausto también se afeitaban cada mañana. El que supervisó la exterminación de 6 millones de judíos sufría de dolores estomacales crónicos y dependía de un masajista para funcionar. El principal propagandista del régimen dictaba su diario cada día sin falta. El que saqueó los museos de Europa dormía hasta tarde en una bata de terciopelo verde. Durante 12 años, estos hombres tuvieron rutinas. Y sus rutinas nos dicen algo sobre ellos que los discursos y los documentos de guerra no siempre revelan. Cómo funcionaban, cómo pensaban, qué los movía cuando nadie los observaba. A las 11 de la mañana, cuando la mayoría de los cancilleres de Europa llevaban horas trabajando, Adolf Hitler apenas abandonaba sus habitaciones. Era un patrón que se mantuvo durante décadas. Desde sus años en Viena, cuando dormía hasta el mediodía en el cuarto compartido con August Kubisek en Stumpergasse 29, hasta sus últimas semanas en el búnker bajo la Cancillería del Reich. El historiador Ian Kershaw lo documenta con precisión. En el Berghof, su residencia alpina sobre Berchtesgaden, Hitler aparecía normalmente en las habitaciones de los pisos inferiores hacia las 11 de la mañana. Leía los resúmenes de prensa, recibía los primeros informes de Martin Bormann y tomaba las decisiones más urgentes del día. Pero el verdadero día, según todos los testimonios de quienes lo rodearon, comenzaba con la comida. La comida en el Berghof se servía entre las 2 y las 3 de la tarde, a veces más tarde. Albert Speer, que asistió a cientos de esas comidas a lo largo de los años, la describe en sus memorias con una precisión casi entomológica. Los comensales se reunían en la antesala. Hitler elegía a la dama a quien daría el brazo para entrar al comedor. Bormann, desde aproximadamente 1938, tenía el privilegio de escoltar a Eva Braun, que generalmente se sentaba a la izquierda del Führer. Las paredes del comedor estaban paneladas con madera de alerce de tono claro. Los sillones cubiertos de cuero rojo marroquí, la cristalería sencilla y blanca llevaba el monograma de Hitler. La vajilla de plata era idéntica a la que usaba en Berlín. La comida que se servía era deliberadamente sencilla. Sopa, un plato principal, postre. Agua mineral Fachinger para Hitler, vino o cerveza berlinesa embotellada para los invitados. Los camareros eran miembros de la guardia de las SS, vestidos con chaqueta blanca y pantalón negro. Hitler comía sus platos vegetarianos. El resto podía comer carne si lo deseaba, pero pocos se atrevían a hacer demasiado contraste. Margot Volk, una de las 15 mujeres jóvenes que probaban los alimentos del Führer en la guarida del Lobo entre 1942 y 1944, describió décadas después los platos que ingería cada mañana antes de que se los llevaran al cuartel general. Espárragos blancos, pimientos, coliflor, arroz, ensaladas de frutas. Todo era vegetariano, lo más delicioso, siempre servido en un plato y muy bien presentado, dijo en declaraciones recogidas por Reuters en julio de 2013. Las probabilidades de que los alimentos estuvieran envenenados hacían que cada bocado fuera, para ella, potencialmente el último. Para Hitler, la comida era también un escenario. La mesa del Berghof medía 6 metros de largo y podía acomodar a unas 20 personas, aunque su longitud hacía imposible la conversación general. Hitler se sentaba en el centro, de espera a la ventana. Hablaba con la persona que tenía enfrente, cambiaba cada día, o con las damas a sus lados. Cuando soltaba uno de sus famosos monólogos, nadie lo interrumpía. Speer recuerda que los invitados nerviosos o titubeantes
Tenían miedo de pronunciar una palabra fuera de lugar que despertara su desagrado. Los edecanes, añade, temían más que nadie quedarse despiertos hasta las primeras horas de la madrugada escuchando otro monólogo interminable. Después de la comida, comenzaba la caminata a la casa del té. El camino era estrecho. El sendero dejaba espacio apenas para 2 personas caminando juntas, de modo que el grupo de comensales formaba una procesión. 2 agentes de seguridad abrían la marcha. Luego venía Hitler con un acompañante, seguido en orden variable por el resto, con más guardas cerrando la comitiva. Los 2 perros policía de Hitler rondaban por los alrededores ignorando sus órdenes, lo que Speer señala como la única oposición en su corte. Bormann, según el propio Speer, se irritaba porque Hitler insistía en usar ese sendero de montaña en lugar de los kilométricos caminos pavimentados que el propio Bormann había hecho construir. La casa del té había sido construida en uno de los miradores favoritos de Hitler sobre el valle de Berchtesgaden. Era una sala redonda de aproximadamente 8 metros de diámetro, con una hilera de ventanas emplomadas y una chimenea interior. Todos los presentes se sentaban en sillones alrededor de la mesa circular. Se servía té, café o chocolate, acompañados de varios tipos de pasteles y galletas, seguidos de licores. Hitler tenía predilección por los pasteles de nata. Era en ese espacio, según Speer, donde el Führer caía con más facilidad en sus monólogos interminables, mientras los presentes perfectamente familiarizados con los temas de siempre fingían una atención que no sentían. En ocasiones, en mitad de un monólogo, Hitler se dormía. La comitiva entonces continuaba la conversación en susurros, esperando que despertara a tiempo para la cena. Alrededor de las 6 de la tarde, el grupo regresaba al Berghof. Hitler se retiraba a sus habitaciones durante unas 2 horas mientras el séquito se dispersaba. A las 8 comenzaba la cena, que replicaba el ritual de la tarde. Después, la compañía pasaba al gran salón. El mobiliario era monumental. Un aparador de más de 3 metros de alto y 5 de largo que guardaba los discos de gramófono junto con los diplomas honoríficos entregados a Hitler por diversas ciudades alemanas. Un reloj de pie coronado por un águila de bronce. Una mesa de 6 metros frente a la gran ventana panorámica que Hitler usaba para firmar documentos o, durante la guerra, para estudiar mapas militares. En el fondo de la sala había un hueco con sillones de terciopelo rojo agrupados alrededor de una chimenea. Frente a la ventana, una mesa redonda con tapa de cristal. Las tapicerías de las paredes ocultaban la pantalla de cine y el proyector. Cada noche se proyectaba una película. Speer detalla que los edecanes tenían instrucción de traer una película nueva cada día. Hitler prefería películas de entretenimiento ligero, comedias de salón, historias de amor. Todas las películas de Emil Jannings, de Heinz Rühmann, de Henny Porten. También películas extranjeras que habían sido prohibidas al público alemán. Eso no impedía que Hitler las disfrutara en privado. Después de la ocupación de Francia, las copas de vino espumoso fueron reemplazadas por champán confiscado, aunque de marca barata, según Speer. Göring y sus mariscales del aire se habían apropiado de las mejores botellas. Terminada la película, los presentes se agrupaban en torno a la chimenea. Hitler murmuraba trivialidades con Eva Braun o se sumía en un silencio hosco mirando las llamas. A veces la tomaba de la mano, pero a menudo, añade Speer, simplemente callaba y miraba el fuego, y entonces todos callaban también para no interrumpirlo en sus pensamientos importantes. La velada se alargaba hasta pasada la 1 de la madrugada. Luego, otra hora o más de monólogo sobre arquitectura, historia o Wagner, hasta que Eva Braun tenía unas palabras con Hitler y obtenía permiso para retirarse. Él la seguía unos 15 minutos después. Los demás, liberados, celebraban con champán y coñac. Speer terminaba esas veladas exhausto de no haber hecho nada. Llamó a ese estado la enfermedad de la montaña. Era, en sus propias palabras,
un vaciamiento nervioso causado por el desperdicio constante del tiempo. Berlín, la Cancillería del Reich. En Berlín, la rutina del canciller era estructuralmente idéntica, pero formalmente más rígida. La Cancillería del Reich disponía de una sala de música donde se proyectaban las películas por las noches. Los miembros del personal doméstico y los chóferes de los visitantes podían asistir. Las secretarias de Hitler presenciaban estas proyecciones en el Berghof, pero no en Berlín. La velada terminaba con conversación hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando Hitler se retiraba. Fritz Wiedemann, uno de sus edecanes durante los años 30, y quien había sido el superior directo de Hitler durante la Primera Guerra Mundial, describió más tarde la estructura de los días en la Cancillería. El Führer recibía información de sus edecanes militares por las mañanas, recibía un resumen de prensa de Otto Dietrich, el jefe de prensa, y era informado por Hans Heinrich Lammers, jefe de la Cancillería del Reich, sobre los asuntos que requerían su decisión. Para quienes necesitaban verlo sobre asuntos urgentes, el método era ascender al Obersalzberg y esperar horas, a veces todo el día, hasta que un edecán hacía señal de que el Führer los recibiría. Era, según la descripción que el historiador Kershaw extrae de los testimonios de la época, una forma de gobierno que dependía casi por completo de la iniciativa de los subordinados. Hitler deliberadamente evitaba comprometerse por escrito. Sus edecanes y personal transmitían a menudo sus órdenes de forma verbal porque él se negaba a dictar documentos con instrucciones concretas. El resultado era un aparato de decisiones caótico, personalista, en el que quienes querían actuar debían adivinar qué querría el Führer. El 23 de junio de 1941, un día después de lanzar la Operación Barbarroja, Hitler salió de Berlín hacia el este. Su cuartel general de campo en Prusia Oriental, la Wolfschanze o Guarida del Lobo, estaba oculto en los sombríos bosques de Masuria, a unos 8 kilómetros de la pequeña ciudad de Rastenburg. Llegó allí la noche del mismo 23 de junio. Permanecería, con interrupciones, más de 3 años. El lugar era inhóspito. El núcleo del complejo consistía en 10 búnkeres construidos durante el invierno anterior, camuflados y protegidos en partes por 2 metros de hormigón. El búnker de Hitler estaba en el extremo norte del complejo. Todas sus ventanas daban al norte para que no entrara el sol. Había salas para conferencias militares en los búnkeres de Hitler y Keitel y un barracón con comedor para unas 20 personas. Otro complejo, la zona de cuartel general 2, rodeado de alambre de espino y apenas visible desde la carretera, albergaba el Estado Mayor de Operaciones de la Wehrmacht bajo el mando del general Alfred Jodl. El primer verano en la Guarida del Lobo fue el de los mosquitos, millones de ellos. Hitler se quejó de que sus asesores habían elegido la zona más pantanosa, más infectada de mosquitos y más climatológicamente desfavorable para instalar su cuartel general. Bromeó con enviar a la Luftwaffe a cazar mosquitos. Las secretarias, Christa Schröder y Gerda Daranowski, habían viajado con él. Pasaban buena parte de sus horas despiertos intentando aplastarlos. Ellas, como el resto del personal no militar, tenían escaso trabajo. Christa Schröder escribió a una amiga en febrero de 1942. Como la reunión de té siempre consiste en las mismas personas, no hay estimulación del exterior y nadie experimenta nada a nivel personal. La conversación es a menudo apática y tediosa, agotadora e irritante. La charla siempre sigue los mismos caminos. El ritmo del día en la Guarida del Lobo lo documenta Kershaw con una precisión estructural. El acontecimiento central era el informe de situación al mediodía, que frecuentemente se extendía 2 horas. Brauchitsch, Halder y el coronel Adolf Hausinger, jefe del Departamento de Operaciones del Ejército, asistían 1 o 2 veces por semana. Después venía un almuerzo largo que comenzaba puntualmente a las 2 de la tarde en aquellos primeros meses. Hitler se limitaba, como siempre, a su dieta sin carne.
Cualquier audiencia sobre asuntos no militares se fijaba para las tardes. Hacia las 5 llamaba a sus secretarias para el café. Se concedía una mención especial a quien pudiera comer más pasteles. El segundo informe militar, a cargo de Jodl, seguía a las 6 de la tarde. La cena comenzaba a las 7:30 y duraba a menudo 2 horas. Después, las películas. Y al final, el ritual de siempre. El té de madrugada con los monólogos. Hitler siempre se sentaba en el mismo lugar durante las comidas, de espaldas a la ventana, flanqueado por el jefe de prensa Dietrich y por Jodl, con Keitel, Bormann y el general Karl Heinrich Bodenschatz, oficial de enlace de Göring, frente a él. Los generales y edecanes visitantes completaban el grupo. En las comidas del cuartel de Ucrania, denominado Werwolf, donde Hitler trasladó su sede el 16 de julio de 1942 para estar más cerca del Frente Sur, la dieta era aún más espartana. Kershaw documenta que frecuentemente consistía en un plato de verduras con manzanas de postre, pero la capacidad de Hitler para parecer relajado y accesible en la mesa se mantuvo durante un tiempo. Monologaba sobre los males del tabaco, la construcción de autopistas por los territorios orientales conquistados, las deficiencias del sistema legal alemán, las hazañas de Stalin como nuevo Genghis Khan, la necesidad de mantener bajo el nivel de vida de los pueblos subyugados, la eliminación de los últimos judíos de las ciudades alemanas. El Jodl, que describió más tarde el cuartel general como un punto intermedio entre un monasterio y un campo de concentración, sabía de lo que hablaba. El cuerpo que se desmoronaba hacia 1944, Adolf Hitler era un hombre enfermo. El doctor Theodor Morell, su médico personal desde diciembre de 1936, lo había mantenido funcionando durante años con una combinación de vitaminas, remedios patentados y drogas cada vez más potentes. Kershaw lo cuantifica. Durante la guerra, Morell utilizó 90 variedades de fármacos distintos con Hitler y le administraba hasta 28 pastillas diferentes al día. Entre ellos figuraban pastillas antiguas que el doctor Ernst Günther Schenk, otro médico del entorno de Hitler, descubrió en 1944 que contenían estricnina. Los antiguas Dr. Köster, que Hitler tomaba a diario para sus dolores abdominales, eran, en dosis acumuladas, potencialmente tóxicos. Morell era un hombre físicamente poco atractivo. Gordo, untuoso, sudoroso, su sola presencia generaba resentimiento entre el séquito. Pero Hitler confiaba en él ciegamente, y el acceso privilegiado al dictador lo protegía de cualquier cuestionamiento. Las cardiografías revelaban una enfermedad coronaria progresiva desde 1941. Junto al trastorno intestinal crónico que lo había acompañado toda la vida, Hitler desarrolló desde 1942 síntomas que apuntan con certeza médica al inicio de la enfermedad de Parkinson. Un temblor incontrolable en el brazo izquierdo, sacudidas en la pierna izquierda, una marcha arrastrada. Para quienes lo veían de cerca, era inequívoco. El pelo encanecía a velocidad visible, los ojos estaban inyectados en sangre, caminaba encorvado y seguía sin acostarse antes de las 2 o 3 de la madrugada. El Ministerio del Reich para la Ilustración del Pueblo y la Propaganda ocupaba el antiguo Palacio del Príncipe Leopoldo en la Wilhelmplatz de Berlín. Desde su nombramiento el 13 de marzo de 1933 hasta el colapso del régimen, Goebbels lo gobernó como un dominio personal. Trevor Roper describe el procedimiento matutino con precisión quirúrgica. Cada mañana, en el despacho del ministro, se reunía un pequeño círculo para el informe de situación militar a cargo del oficial de enlace del OKW. A diferencia del informe de situación, que venía después en la Conferencia General de Ministros, esa reunión matutina era más franca, menos edulcorada. Allí, Goebbels absorbía la realidad sin el filtro que sus propios medios aplicarían después a la misma información para el público alemán. A continuación, llegaba la conferencia del ministerio, que era casi diaria durante la guerra.
Goebbels emitía directivas concretas para cada medio: prensa, radio, cine, teatro. Las instrucciones llegaban hasta el nivel del vocabulario: qué palabras usar, qué palabras prohibir, qué emoción generar, qué rumores desmentir y cuáles amplificar. Los funcionarios que no seguían las instrucciones recibían amenazas explícitas con el campo de concentración. No era hipérbole, era política de empresa. El taquígrafo Richard Ott fue enviado en 1938 desde la agencia de noticias alemana, DNB, al ministerio. A partir de 1941, con el rango de Regierungsrat, el escalón más bajo de la alta función civil, tomaba dictado directamente del ministro para las entradas de diario. Goebbels nunca revisaba las transcripciones antes de que fueran archivadas. Dictaba en estado de flujo, con la velocidad de quien piensa en voz alta, y los errores, nombres equivocados, fechas imprecisas, la princesa Borbón confundida con la princesa Habsburgo, quedaban en el registro sin corrección. Era una forma de escribir que revelaba el verdadero Goebbels, mejor que cualquier versión revisada habría podido. El Goebbels de los diarios era cínico de manera funcional. Describía su propio Sportpalast del 18 de febrero de 1943, el discurso sobre la guerra total ante el auditorio de los funcionarios del partido, como la audiencia políticamente mejor entrenada que se puede encontrar en Alemania. El público había sido convocado de las organizaciones del partido. Entre los presentes había actores conocidos como Heinrich George, cuyo aplauso fue capturado deliberadamente por las cámaras noticieras para difusión posterior. Las 10 preguntas que formuló al auditorio y su respuesta en coro: ¿queréis la guerra total? ¿La queréis más total y radical de lo que podemos imaginar? Habían sido preparadas con anticipación meticulosa. Después del discurso, Speer lo visitó en su residencia. Goebbels, que acababa de salir de la sala en hombros de la multitud, analizó el acto con la frialdad de un director de teatro que evalúa la reacción del patio de butacas. ¿Lo notaste?, le dijo, según recuerda Speer. Respondieron al matiz más pequeño y aplaudieron exactamente en los momentos adecuados. La residencia próxima a la puerta de Brandenburgo era, según todos los testimonios, ostentosamente sobria para los estándares del régimen. El lujo de Göring en Karinthal era, para Goebbels, tanto estéticamente repugnante como políticamente estúpido. La frugalidad de sus recepciones era notoria y muy resentida por sus funcionarios, que esperaban algo mejor de su tiránico y exigente jefe, escribe Trevor Roper. Goebbels lo sabía y lo explotaba. Cuando lanzó la campaña por la austeridad doméstica después del Sportpalast, ordenando el cierre de los restaurantes de lujo de Berlín, había encontrado el argumento perfecto para hacer palanca sobre sus rivales y ganar popularidad popular en un solo movimiento. Göring consiguió que Horcher, su restaurante favorito, fuera exceptuado. Entonces Goebbels envió manifestantes a romper sus ventanas. Göring cedió. La grieta entre los dos se hizo permanente. La mansión de Schwanenwerder, en la orilla del Wannsee, a pocos kilómetros al suroeste de Berlín, era el espacio donde Goebbels llevaba la parte de su vida que el ministerio no podía ver. O, más precisamente, la parte que debía no verse. El Estado secretario Karl Hanke, que luego se convertirá en el último Reichsführer SS al ser nombrado sucesor de Himmler en los días finales del régimen, le contó a Speer, con una mezcla de repugnancia y fascinación, cómo el todopoderoso ministro de Cultura chantajeaba a jóvenes actrices. La relación con Lida Baarova, la actriz checa de notable belleza que trabajaba en la UFA de Babelsberg y con quien Goebbels tuvo un affair entre 1936 y 1938, fue la que estuvo a punto de destruirlo. No era una aventura discreta. Era una pasión que él pensaba convertir en algo permanente. Magda se enteró, lo confrontó, exigió la separación. Hanke cayó a su vez enamorado de Magda. El triángulo llegó a oídos de Hitler.
El Führer convocó a Goebbels, le prohibió el divorcio, le ordenó terminar la relación con Vaarová, le impuso la reconciliación con Magda. Goebbels, que en público proclamaba la supremacía de la voluntad sobre la debilidad, aceptó en privado la humillación sin pronunciar una palabra de protesta. Su pie deforme seguía siendo, en los círculos donde todavía se permitía el humor negro, material para los apodos. El cojo era el más suave. En los mentideros diplomáticos extranjeros circulaban otros que no vale reproducir. Goebbels lo sabía. Lo había sabido desde la infancia, y desde la infancia había desarrollado una capacidad para convertir la rabia en trabajo que ningún hombre de su entorno podía igualar. Esa era la única ventaja que nadie le discutía. Él siempre estaba en su despacho. A veces llegaba tarde, a veces no llegaba. Hermann Wilhelm Göring, Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, el rango militar más alto que existió en la historia alemana, creado expresamente para él el 19 de julio de 1940, tenía una relación con la puntualidad que sus subordinados aprendieron a sufrir. Speer describe una visita a Karinhall, la residencia campestre de Göring en el bosque de Schorfheide, a unos 45 kilómetros al norte de Berlín. Llegó puntualmente a las 11 de la mañana después de un largo trayecto en automóvil. Esperó durante una hora en la sala de recepción, contemplando pinturas y tapices. Finalmente, Göring emergió de sus habitaciones privadas del piso superior vestido con una bata de terciopelo verde de amplios vuelos, descendiendo las escaleras. Avanzó a pequeños pasos hacia su despacho y se sentó detrás de un escritorio gigantesco. Era el año 1942. La batalla de Stalingrado no había terminado todavía. Karinhall era la materialización más extravagante del poder que Göring había acumulado. Cuando vio el Berghof de Hitler en 1935, ordenó reconstruir su modesta cabaña de caza original en una mansión que superaba en tamaño a la del Führer. El salón era tan grande como el de Hitler, con una ventana panorámica aún más grande, y sus paredes estaban cubiertas de pinturas valiosas colgadas en 3 y 4 filas, una sobre la otra, del suelo al techo. En el dormitorio principal, encima del dosel de su cama magnífica, había colgado un desnudo femenino de tamaño natural, representando a Europa. Göring no compraba arte, lo confiscaba. Los pasillos y salas de Karinhall albergaban obras arrancadas a sus propietarios en los territorios ocupados. Un comerciante de arte holandés fue obligado, tras la ocupación, a ceder su colección personal por un precio ridículo. Göring la revendió después a los Gauleiter alemanes a precios inflados, añadiendo un suplemento por la gloria de que las obras procedían de la famosa colección Göring. Speer recuerda que un intermediario francés le informó en algún momento de 1943 que Göring presionaba al gobierno de Vichy para intercambiar una obra célebre del Louvre por varias pinturas sin valor de su propia colección. Hitler, según Speer, se irritaba repetidamente ante el modo en que el segundo hombre del Estado se apropiaba de obras de arte valiosas, pero nunca se atrevía a pedirle cuentas. La comida en Karinhall era opulenta, pero lo que distinguía la mesa de Göring de todas las demás era lo que servían al propio anfitrión. En una visita hacia el final de la guerra, Speer vio cómo el mayordomo de Göring servía a su señor el coñac de una botella polvorienta y antigua con cierta solemnidad, mientras llenaba las copas de los invitados con un brandy ordinario. «Esto está reservado solo para mí», dijo Göring sin el menor asomo de incomodidad. Después del coñac, los condujo al sótano de Karinhall a ver sus tesoros, piezas clásicas de valor incalculable del Museo de Nápoles, retiradas antes de la evacuación a finales de 1943. Armarios repletos de jabones y perfumes franceses suficientes para años, y su colección de diamantes y piedras preciosas. La droga lo definía de manera más íntima que el arte. El abogado Hans Flachsner
defensor de Speer en los juicios de Nuremberg, le contó que Göring había sido adicto a la morfina mucho antes de 1933. Flachsner lo había representado en un proceso judicial cuando una mujer cuyo vestido se había incendiado en un club nocturno lo demandó. Göring le había administrado una inyección de morfina para aliviar el dolor, pero la cicatriz le dejó marca. La adicción databa al menos de la herida que sufrió durante el Putsch de Múnich de noviembre de 1923, cuando fue alcanzado de bala en la ingle y la morfina administrada para el dolor se convirtió en dependencia. En la conferencia de armamentos que Speer organizó para los especialistas de la industria del acero, Göring apareció en un estado eufórico, con las pupilas visiblemente contraídas, y pronunció una larga conferencia sobre la fabricación de acero llena de lugares comunes y afirmaciones desinformadas. 2 horas de palabrería. Al final, su discurso fue ralentizando y su expresión volviéndose cada vez más ausente. Finalmente, puso la cabeza sobre la mesa y se quedó dormido plácidamente. Los presentes fingieron no verlo y continuaron sus discusiones hasta que despertó y declaró brevemente clausurada la reunión. Cuando en 1942 Speer fue nombrado ministro de Armamentos después de la muerte del Dr. Fritz Todt en un accidente de aviación el 8 de febrero, Göring se presentó en el cuartel general con su tren especial procedente de su coto de caza en Rominten, en el extremo oriental de Prusia, apenas horas después del accidente. Reclamó los cargos de Todt para sí. Hitler lo ignoró y nombró a Speer. Göring, visiblemente atónito, se recompuso en segundos y se negó a asistir al funeral de Todt alegando los conflictos que había tenido con él. Luego consintió, para que su ausencia no se hiciera pública. Era la segunda mitad de 1944 cuando Himmler, en un tono amenazante, le advirtió a Speer que sería muy imprudente intentar reactivar al Reichsmarschall. Göring había recaído. A los 7 años, Heinrich Himmler llevaba un diario en el que anotaba cuántas veces había nadado ese verano. La cifra exacta, según la biografía de Peter Longerich, 37 veces. Era así como veía el mundo. Las cosas debían contarse, registrarse, archivarse. El control era la sustancia de la que estaba hecho. Nacido en Múnich el 7 de octubre de 1900, hijo del profesor de secundaria Gebhard Himmler, quien había servido como preceptor del príncipe Heinrich de Wittelsbach, de quien tomó su nombre, Heinrich creció en un hogar donde la disciplina, la meticulosidad y la ambición de ascenso social eran valores tan presentes como el desayuno. Su padre llevaba un registro preciso de los progresos académicos de sus hijos. El joven Heinrich internalizó esa obsesión con los registros y la proyectó sobre todo lo que tocó. Cuando intentó hacerse oficial del ejército durante la Primera Guerra Mundial, fue la aspiración más intensa de su adolescencia, lleva sus frustraciones anotadas con fecha y hora. Cuando estudió ciencias agrícolas en la Universidad Técnica de Múnich entre 1919 y 1922, apuntaba en sus listas de lectura cada título con comentarios precisos. Cuando practicaba esgrima en su fraternidad estudiantil, la Apollo, o ejercicios con pesas, los registraba igualmente. Longerich documenta que en algún momento de su periodo estudiantil, Himmler anotó en su diario el entrenamiento diario con mancuernas como una práctica habitual. La disciplina corporal era para él un principio moral. La carrera de pollo que intentó montar en Waltrudering, al este de Múnich, a mediados de los años 20, antes de volcarse de lleno en la política nazi, también la llevó con balances, registros de producción y anotaciones sobre la salud de los animales. Fracasó. La granja no fue rentable, pero el hábito de registrar todo persistió toda la vida. Su jornada como Reichsführer SS y jefe de la policía alemana, cargo unificado desde 1936, estaba estructurada en torno a lo que sus biógrafos llaman el Dienstkalender o diario de servicio,
un registro minucioso de sus citas, desplazamientos y reuniones. Peter Longerich, que tuvo acceso a ese diario para los años 1941 y 1942, editado por un equipo de 8 historiadores alemanes, señala que la cantidad de discrepancias encontradas en el documento revela que fue retocado o compilado parcialmente después de los hechos, pero lo que los registros disponibles confirman es el ritmo frenético de sus días. Himmler viajaba constantemente. Su tren especial, denominado Heinrich, era su oficina móvil. Lo usó, por ejemplo, el 25 de junio de 1941, 2 días después del inicio de Barbarroja, para trasladarse desde Berlín al cuartel general de Hitler en Rastenburg. Desde allí se desplazaba a los frentes, a los campos de exterminio, a las reuniones con sus Gruppenführer de las SS, a las visitas de inspección. Longerich documenta que entre citas era restaurado físicamente por su masajista Felix Kersten. Kersten merece atención especial. Nacido como alemán báltico y nacionalizado finlandés después de la Primera Guerra Mundial, era un hombre de constitución masiva y manos enormes que había adquirido técnicas de masaje intensivo capaces de aliviar temporalmente dolores crónicos. Desde 1939, Kersten trataba regularmente a Himmler, que sufría de calambres y dolores estomacales severos que él mismo atribuía a causas psicosomáticas. Bajo las manos del masajista, Himmler se relajaba. Kersten aprovechaba esos momentos para construir una relación de confianza, que en los últimos meses de la guerra utilizaría para negociar la liberación de prisioneros con interlocutores suecos y del Congreso Judío Mundial. Si los dolores abdominales lo acompañaban constantemente, había algo más que lo definía: su pasión por los procedimientos. Las bodas en las SS debían celebrarse según rituales que él mismo había diseñado, inspirados en una visión de la antigüedad germánica más propia de la fantasía novelesca que de la arqueología. Los solsticios de verano e invierno debían conmemorarse con ceremonias específicas. El 9 de noviembre, aniversario del Putsch de Múnich, era una fecha sagrada. Para las Navidades, Himmler había reemplazado las tradiciones cristianas con celebraciones de Yule, vinculadas al solsticio de invierno. Los productos de la fábrica de porcelana de Allach, establecida por él en enero de 1936 en el norte de Múnich, incluían los candelabros de Yule que cada familia de las SS debía poseer. Uno de los 240 modelos disponibles, todos marcados con la doble runa Sig, emblema de las SS, en una colección que Speer habría clasificado sin vacilar como kitsch de la más alta categoría. Wewelsburg, el castillo de los caballeros teutones que nunca existieron. En noviembre de 1933, Himmler visitó el Wewelsburg, un castillo triangular del siglo XVII cerca de Paderborn, en Renania del Norte-Westfalia, cuyo propietario, el distrito de Buren, ya no podía mantener. Himmler lo vio y decidió que era exactamente lo que necesitaba para la escuela de jefatura del Reich de las SS. El 22 de septiembre de 1934, el castillo fue transferido a Himmler en una solemne ceremonia presidida por el administrador de distrito de Buren, Manfred von Knobelsdorff. Fue nombrado primer castellano. Los trabajos de reforma comenzaron de inmediato. El Wewelsburg debía ser la materialización física de la visión que Himmler tenía de las SS como una orden de caballería nórdica. En él debían guardarse los anillos de calavera, Totenkopfringe, que revertían al Reichsführer SS tras la muerte de sus portadores, almacenados en un armario especial. Los escudos heráldicos de los Gruppenführer fallecidos debían colgarse en el gran salón, Gruppenführersaal, para que quienes vengan después siempre deban deliberar ante nuestras placas y siempre estén de pie ante nuestra presencia. Los Gruppenführer sin escudo heráldico propio, es decir, la mayoría, recibían del personal staff de Himmler la instrucción de encargarse uno. Entre mayo de 1935 y noviembre de 1937, Himmler visitó el Wewelsburg muchas veces, a veces durante varios días.
En mayo de 1938, celebró allí una reunión de los mandos superiores de las SS. Sepp Dietrich, Theodor Eicke, Karl Wolff, Kurt Daluege, Werner Lorenz, Reinhard Heydrich y Oswald Pohl, entre otros. Pero las ceremonias que debían tener lugar en el castillo nunca se celebraron. La cripta y el Gruppenführersaal fueron en gran medida completados, pero no usados. Los rituales que Himmler había proyectado para ese espacio permanecieron en su mente. El único año en que los Gruppenführer se reunieron allí de verdad fue en junio de 1941, días antes del inicio de Barbarroja. Para entonces, el Reichsführer SS ya había ordenado la construcción de una enorme extensión del complejo cuya función exacta nunca quedó definida, ni siquiera para él mismo. Vida privada, doble vida. En 1934, Himmler se mudó con su esposa Margarete Boden y su hija Gudrun a un piso en el barrio exclusivo de Möllstraße, en Múnich. En 1936 compró la casa Lindenficht, una residencia rural en Gmünd, a orillas del Tegernsee, al célebre cantante de ópera Alois Burgstaller, extendiéndola en 1937. En Berlín disponía de un espacioso chalet en el barrio residencial de Dahlem, en Donnenstieg 10, con 14 habitaciones provisto gratuitamente como residencia oficial. Margarete anotó en su diario, en su 10º aniversario de matrimonio: «A pesar de la felicidad que el matrimonio trae, he tenido que prescindir de muchas cosas, pues Heinrich casi nunca está en casa y su vida es todo trabajo». Hedwig Potthast, la joven de Colonia que en 1936 empezó como secretaria privada de Himmler, se convirtió en su amante a finales de los años 30. El 15 de febrero de 1942 dio a luz al hijo de Himmler, Helge, en el sanatorio de Hohenlichen, dirigido por el amigo de infancia de Himmler, el profesor Karl Gebhardt. En julio de 1944 nació una segunda hija, Nanette Dorothea. Himmler no se divorció. Vivió en el filo de la contradicción que él mismo había codificado para los demás. Sus discursos a los Gruppenführer estaban llenos de exhortaciones a la decencia. La palabra aparecía decenas de veces. El 4 de octubre de 1943, los SS Gruppenführer se reunieron en Posen, hoy Poznań, para una de sus reuniones regulares. Himmler pronunció un discurso de varias horas sobre la situación política y militar. En un momento determinado, pasó a un tema que normalmente evitaba en sus alocuciones. Hoy voy a referirme con toda franqueza a un capítulo muy grave. Podemos mencionarlo ahora entre nosotros con plena apertura, pero nunca hablaremos de ello en público. Me refiero a la evacuación de los judíos, al exterminio del pueblo judío. La mayoría de ustedes sabrán lo que significa ver 100 cadáveres uno junto a otro, o 500, o 1000, haber superado esto y, excepto en casos de debilidad humana, haber permanecido decentes. Eso nos ha hecho duros. Esta es una página de nuestra historia que nunca se escribirá, aunque será gloriosa. 2 días después, ante los líderes del partido, repitió el punto y añadió la justificación del asesinato de mujeres y niños. Longerich interpreta estos discursos como una maniobra calculada, hacer cómplices a todos los presentes, convertirlos en portadores del secreto. Himmler incluso preparó una lista especial con los nombres de los Gruppenführer que no habían asistido al discurso del 4 de octubre. La mecánica cotidiana del poder de Bormann era tan simple en su principio como devastadora en sus efectos. Cuando Hitler hacía un comentario vago durante las comidas, incluso algo que no pretendía ser una directiva, Bormann tomaba nota y redactaba instrucciones formales. Una observación de sobremesa sobre el tratamiento de los trabajadores extranjeros en las fábricas alemanas se convertía, en pocas horas, en un decreto que los Gauleiter recibían como orden expresa del Führer. Speer lo documenta con precisión. A partir incluso de un vago comentario de Hitler,
que difícilmente estaba pensado como una directiva, Bormann redactaba a menudo extensas instrucciones. De esta manera, a veces se tomaban 10 o más decisiones importantes en media hora. El Goebbels de 1943, exasperado, lo formuló ante Speer y otros con una claridad inhabitual. No puedo ni reportarles sobre las medidas más urgentes en mi área. Todo pasa por Bormann. El 12 de abril de 1943, Bormann obtuvo la firma de Hitler en un papel que parecía un trámite administrativo menor. Ese papel lo nombraba secretario del Führer. Hasta entonces, sus atribuciones formales se limitaban en teoría a los asuntos del partido. Con ese título, quedó autorizado a intervenir en cualquier esfera que eligiera. Goebbels anotó en su diario que Hitler había perdido el control de la política doméstica, que Bormann sostenía esa ficción transmitiéndole al Führer la impresión de que todo estaba bajo control. Era una descripción exacta del mecanismo. Bormann era el filtro entre Hitler y el mundo. Los ministros que querían acceder al Führer dependían de él. Los Gauleiter que necesitaban fondos dependían de él. Incluso Eva Braun, según sus propias palabras a Speer, dependía de él para sus necesidades económicas básicas. La forma en que construyó ese filtro requirió años y nunca fue ostentosa. Mientras Göring convocaba conferencias con Fasto de mariscal y Goebbels discursaba en el Sportpalast, Bormann tomaba actas. Mientras Ribbentrop viajaba a Moscú y Himmler inspeccionaba los campos del Este, Bormann gestionaba el presupuesto personal del Führer. Nunca apareció en los noticiarios del Deutsche Wochenschau. Sus fotos en los archivos de la época muestran siempre a un hombre en segundo plano, ligeramente fuera de foco. Eso era exactamente donde quería estar. Speer, que lo trató durante años con la cortesía fría que requería la convivencia inevitable, ofrece el retrato más despiadado de toda su autobiografía. Carecía de toda cultura, que podría haber puesto algún freno a sus impulsos. Era un campesino. En toda su brutalidad y grosería sobresalía incluso entre tantos hombres despiadados. Bormann no tenía aficiones literarias, ni interés musical, ni pasión arquitectónica. No le gustaban las películas, no coleccionaba arte. Speer especifica que nunca diseñó un solo edificio para Bormann y que desde el principio fueron incapaces de soportarse el uno al otro. Lo que Bormann tenía en lugar de todo eso era una capacidad de trabajo sin horario visible. Según el propio Speer, Bormann seguía a Hitler por las salas de la Cancillería y del Berghof, sin abandonar su lado hasta que el Führer se retiraba a dormir en las primeras horas de la madrugada. Luego, Bormann preparaba los despachos del día siguiente. No se conocen testimonios de que alguna vez llegara tarde a nada, de que se ausentara por enfermedad, de que pidiera días libres. Su mujer, Gerda Buch, le escribía cartas largas y ardientes desde el Berchtesgaden, donde vivía con sus 10 hijos. Bormann la respondía con regularidad. También mantenía simultáneamente una relación con una actriz joven, Manja Behrens, que vivía cerca del complejo del Obersalzberg. Eva Braun, según Speer, comentaba con malicia el hecho de que Bormann frecuentemente desapareciera en el cuarto de una de las taquígrafas jóvenes del séquito. Gerda Bormann conocía la situación. La aprobaba en términos ideológicos. Su marido era, según ella misma escribió, un ejemplo de la procreación nacional que el régimen promovía. Era el mundo que Himmler había codificado en sus órdenes a las SS, llevado a la práctica más doméstica posible. Cuando en los últimos meses de la guerra los demás paladines del régimen comenzaron a preparar sus vías de escape, Göring enviando a su familia a los Alpes en febrero de 1945, Himmler estableciendo contactos con los aliados a través de intermediarios suecos, Bormann permaneció en el búnker. Estaba al lado de Hitler cuando éste dictó su testamento. Fue el principal testigo de la boda con Eva Braun. Redactó los últimos despachos a los comandantes militares en los días finales. Y la noche del 1 al 2 de mayo de 1945 intentó escapar del búnker en grupo, en la dirección norte de Berlín.
En algún punto de esa huida, Martin Bormann murió. Los restos encontrados en la calle Invalidenstraße de Berlín en 1972 fueron identificados preliminarmente como suyos. Las pruebas de ADN de 1998 lo confirmaron. El hombre que más poder acumuló en el Tercer Reich después de Hitler y al que nadie en el mundo exterior había podido ver nunca con claridad, murió anónimamente entre los escombros de la ciudad que había ayudado a destruir. Cuando asistía a las comidas de la Cancillería, lo hacía aproximadamente cada 2 semanas, llegaba seguido de su edecán con un recipiente de metal que contenía una comida especial para ser recalentada en la cocina. Rudolf Hess era vegetariano y seguía una dieta biodinámica estricta. Sus alimentos debían provenir de fuentes orgánicas certificadas. Cuando Hitler descubrió que Hess no comía lo que servían en la Cancillería, lo encaró públicamente. «Tengo aquí una cocinera de primera categoría para dietas. Si tu médico te ha prescrito algo especial, ella lo preparará, pero no puedes traer tu comida». Hess explicó obstinadamente que los componentes de sus comidas debían tener un origen biodinámico específico. Hitler le respondió ante todos los comensales que en ese caso debía comer en casa. Hess prácticamente dejó de aparecer en los almuerzos de la Cancillería. Speer lo describe con precisión afectuosa. Hess se ocupaba de problemas de medicina homeopática, amaba la música de cámara y tenía amigos estrafalarios pero interesantes. Era el diputado del Führer. Había estado preso con Hitler en Landsberg en 1924, donde actuó como secretario y amanuense durante la redacción de Mein Kampf. Era uno de los pocos hombres en el entorno de Hitler que usaba el tuteo con él desde hacía décadas. La noche del 10 al 11 de mayo de 1941, Rudolf Hess, Stellvertreter des Führers, Reichsminister sin cartera y tercer hombre nominal en la jerarquía del Estado nazi, se subió a un Messerschmitt Bf 110D y despegó desde el aeródromo de Augsburg-Haunstetten a las 17:45. Voló 1.400 kilómetros sobre el Mar del Norte sin escolta. A las 23:09 se lanzó en paracaídas sobre el campo de Eaglesham, en Renfrewshire, Escocia, a unos 16 kilómetros al sur de Glasgow. Su objetivo era reunirse con el duque de Hamilton y negociar una paz separada entre Alemania y el Reino Unido antes de que comenzara Barbarroja. Fue capturado inmediatamente por un granjero escocés llamado David MacLean con una horquilla. Hitler, según Speer, atribuyó la acción a la influencia corruptora de los asesores de astrología y medicina alternativa que rodeaban a Hess. Bormann aprovechó el momento para consolidar su propio poder absorbiendo las funciones del partido que Hess administraba. Hess pasó el resto de la guerra como prisionero de guerra en el Reino Unido. Luego fue juzgado en Nuremberg y condenado a cadena perpetua. Murió en la prisión de Spandau el 17 de agosto de 1987 a los 93 años. Había llegado a la cima del Reich vendiendo vino. Joachim von Ribbentrop, nacido en Wesel el 30 de abril de 1893, había comprado el prefijo nobiliario von al ser adoptado en 1925 por una tía lejana. Antes de convertirse en el principal negociador de Hitler y luego en ministro de Asuntos Exteriores del Reich desde el 4 de febrero de 1938, era representante de vinos y licores. Vendía Pommery, Mumm y Henkel Trocken a la alta sociedad alemana. El desprecio que sentía Goebbels por él y que Göring y casi todos los demás compartían en silencio, tenía una base documental. En el verano de 1939, cuando comenzaron las negociaciones con la Unión Soviética que desembocaron en el pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto, Ribbentrop voló a Moscú 2 veces en días clave. Al regresar, Hitler le hacía bromas en privado, según Speer, encargando a su agente de enlace Walter Hewell que transmitiera el contenido de las conversaciones telefónicas de Ribbentrop. A veces, mientras el propio Hitler estaba al lado susurrando qué responder.
La intención era avivar las sospechas del nervioso ministro de que personas no autorizadas influían sobre Hitler en política exterior. El resultado era que Ribbentrop vivía en un estado de angustia crónica sobre su posición. Su vanidad era proverbial. Speer relata que cuando llegó a los oídos de Hitler que el político británico Lord Woolton había dicho que, mientras Ribbentrop permaneciera en el cargo, nunca mejorarían las relaciones anglo-alemanas, el dato llegó a Hitler sin producir efecto visible. Ribbentrop había pedido que se le renovara la residencia en Berlín. Hitler le ofreció demoler la vieja villa del ministro de Asuntos Exteriores y renovar el antiguo palacio del presidente del Reich para su residencia oficial. Ribbentrop aceptó. Speer rediseñó el espacio. En los tribunales de Nuremberg, Ribbentrop fue condenado a muerte por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. Fue el primero de los 10 condenados en ser ahorcado. Cuando el 8 de febrero de 1942, a las 9:30 de la mañana, el avión personal de Hitler en el que viajaba el ministro de Armamentos Dr. Fritz Todt despegó del aeródromo de la guarida del Lobo y explotó en llamas a los pocos minutos. La causa nunca fue determinada con certeza. El accidente mató a Todt. Pocas horas después, Speer fue nombrado su sucesor en todos sus cargos. Tenía 36 años. La transición fue más abrupta de lo que cualquier sistema de gobierno ordinario habría podido procesar. Todt había acumulado durante años los ministerios de armamentos, municiones, energía, vías fluviales y la dirección de la organización Todt, el aparato de construcción militar más grande del Reich. Speer los heredó todos en una mañana. Göring se presentó en el cuartel general pocas horas después del accidente reclamando los cargos para sí. Hitler lo ignoró y le anunció el nombramiento de Speer en su presencia. Lo que siguió fue, en sus propias palabras, una fiebre de trabajo que duró 2 años. Las conferencias de producción comenzaban temprano y terminaban tarde, muchas veces sin una hora fija de cierre. Speer recorría fábricas, visitaba plantas siderúrgicas en el Ruhr, se reunía con representantes de la industria en Stuttgart, Essen, Bochum, Frankfurt. Cuando los bombardeos aliados empezaron a golpear la producción de aviones en febrero de 1944, organizó en su propio lecho de enfermo, en el hospital de las SS de Hohenlichen en Brandenburg, las conferencias para crear el llamado Estado Mayor de Cazas, Jägerstab, que encargó a sus colaboradores coordinar la recuperación de la producción aeronáutica mientras él permanecía convaleciente. Había caído enfermo en enero de 1944. Una trombosis en la rodilla izquierda que los médicos de las SS, bajo la dirección del profesor Karl Gebhardt, el mismo amigo de infancia de Himmler que había tratado a Heydrich en Praga en 1942, se negaban a dar por curada. Speer desarrolló la sospecha de que Gebhardt lo mantenía hospitalizado más tiempo del necesario, un comentario que circuló entre los mandos de las SS sobre un médico político que debía serlo también en este caso. Lo alarmó. Abandonó el hospital en marzo de 1944, antes de que los médicos le dieran el alta. El día siguiente, un ataque aéreo americano golpeó el edificio hospitalario contiguo. Desde su convalecencia en el Palacio de Klesheim, cerca de Salzburgo, el pabellón barroco diseñado por Fischer von Erlach, que Hitler le había asignado como lugar de recuperación, Speer vio a Hitler por primera vez en casi 10 semanas. Por primera vez en su vida lo miró sin el filtro de la fascinación. Vi de repente que su nariz era demasiado ancha y su color tirante. Me di cuenta de que su cara era repugnante. Escribe la primera señal de que empezaba a recuperar alguna distancia. La frialdad que detectó en la voz de Hitler por teléfono durante su enfermedad era mensurable en términos institucionales. Las flores y la tarjeta que Hitler le había enviado eran de las de fórmula impresa, firmadas por el edecán, no del tipo personalizado que reservaba para sus favoritos más próximos. Bormann había estado trabajando durante la ausencia de Speer. El ingeniero Karl Saur, subdirector del ministerio, había ganado terreno.
Varios Gauleiter, que nunca habían podido tolerar a Speer porque les exigía rendición de cuentas, habían aprovechado el vacío. Speer regresó, recuperó su posición y siguió organizando la producción de armamentos con una eficiencia que los historiadores posteriores discutirían durante décadas. La producción alemana de armamentos alcanzó su máximo histórico en el verano de 1944. Más de 3.000 aviones de combate al mes, cifras récord de tanques y piezas de artillería. Eso ocurrió cuando los aliados ya habían desembarcado en Normandía y el Ejército Rojo avanzaba desde el este. Speer consiguió ese resultado empleando trabajo esclavo a escala industrial. Prisioneros de guerra soviéticos, trabajadores deportados de Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, Ucrania. Millones de personas forzadas. En Nuremberg, el Tribunal Militar Internacional lo condenó por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad precisamente por esa utilización del trabajo esclavo. Speer mantuvo durante décadas que no sabía nada del exterminio sistemático de los judíos. Historiadores como Adam Tooze y Richard Evans han argumentado con documentación sólida que esa afirmación era indefendible. Los registros de su propio ministerio muestran comunicaciones que vinculan la producción industrial con los campos. Los testigos de Nuremberg lo sitúan en contextos donde la información estaba disponible. Pero volvía a su despacho cada mañana, revisaba los informes de producción, asistía a las conferencias, diseñaba estrategias de optimización fabril con el mismo método sistemático con que había construido el pabellón alemán de la Exposición Universal de París en 1937, el que ganó la medalla de oro. Y cada cierto tiempo recibía la llamada de uno de los edecanes de Hitler. El Führer quería verlo después de la cena para revisar los planos del nuevo Berlín que nunca sería construido. Speer siempre iba. El año 1945 comenzó para Joseph Goebbels con la claridad absoluta de quien ha dejado de engañarse. Las entradas de su diario de los últimos meses, conservadas en microfilm y publicadas parcialmente por Trevor Roper, revelan a un hombre que sabía exactamente lo que ocurría y había decidido, con una frialdad que sus contemporáneos encontraban monstruosa, que la única respuesta coherente con su vida era continuar hasta el final. Las alarmas aéreas interrumpían su sueño con regularidad creciente. Berlín recibía ya ataques nocturnos de los Mosquito británicos, aviones de madera que la tecnología alemana de detección tardó en aprender a rastrear, que privaban a los habitantes de las pocas horas de descanso que el estado de guerra les dejaba. Goebbels los menciona como una fastidiosa constante en sus anotaciones. Por las mañanas seguía el ritual, el informe del OKW, la conferencia del ministerio, las directivas para la prensa y la radio. Pero el contenido de esas directivas había cambiado de naturaleza. Durante los años de victoria, la propaganda de Goebbels amplificaba triunfos reales. Desde Stalingrado en adelante, su trabajo era crear la sensación de resistencia donde había colapso, proyectar la ilusión de cohesión donde había desintegración. Era un trabajo que requería más energía que nunca y cuya eficacia disminuía cada semana. En la noche del 13 de abril de 1945, Goebbels se encontraba visitando el cuartel general del general Theodor Busse, comandante del 9º Ejército. Había viajado hasta allí para animar a los oficiales con el argumento de que, si el ejército y el pueblo alemán se mantenían firmes, podría esperarse aún un milagro comparable al milagro de la Casa de Brandenburgo de 1762, cuando la muerte de la emperatriz Isabel de Rusia salvó a Federico el Grande de una derrota total. Los oficiales lo escucharon con escepticismo. Algunos preguntaron qué tipo de milagro podía esperarse ahora. De vuelta a Berlín, le comunicaron la noticia. El presidente Franklin Delano Roosevelt había muerto ese mismo día en Warm Springs, Georgia. Goebbels llamó al cuartel general de Busse para restregarles el punto. Telefoneó a Hitler. Los dos estuvieron, según los testimonios disponibles,
en un estado de euforia temporal que los observadores más próximos describieron como irreal. Goebbels ordenó a la prensa no publicar ninguna expresión pública de alegría. Nuestra alegría por la muerte de Roosevelt debemos guardarla para nosotros mismos. Calculó con frialdad que cualquier muestra de júbilo en los medios alemanes podría irritar al sucesor Harry Truman, en un momento en que Alemania necesitaba explorar cualquier grieta posible en la coalición aliada. La esperanza duró 4 días. La muerte de Roosevelt no cambió nada en la política americana. Las tropas del este y del oeste seguían avanzando sobre territorio alemán. El 17 de abril, Goebbels convocó a su equipo, unas 50 personas, para lo que resultó ser su última gran alocución antes de la disolución del ministerio. Les habló de la película en color Kohlberg, que se estrenaba esos días y cuya producción había consumido 108 millones de Reichsmarks. Luego les habló de otra película, más espléndida aún, que se proyectaría 100 años después. Sería la película del Götterdämmerung de Berlín en 1945. ¿No querrían aparecer con honor en ese film? Sus subordinados lo miraron, según los testimonios recogidos por Trevor Roper, con una mezcla de asombro y la convicción de que había perdido el juicio. El 22 de abril de 1945, cuando los soviéticos habían casi completado el cerco de Berlín y la mayoría de los funcionarios del ministerio huían hacia Obersalzberg para caer en manos occidentales en lugar de soviéticas, Goebbels dictó su última entrada de diario. El taquígrafo Otto Jacobs la tomó hasta ese momento. Después, los Goebbels con sus 6 hijos se trasladaron al búnker bajo la Cancillería del Reich. La carta que Magda Goebbels escribió a su hijo mayor Harald Quandt, nacido de su primer matrimonio y que en ese momento se encontraba como prisionero de guerra en manos aliadas, lleva fecha del 28 de abril de 1945, redactada en el búnker. Es uno de los documentos más perturbadores que ha dejado el régimen en términos puramente humanos. Dice: «Llevamos ya 6 días aquí, en el búnker del Führer. Papá, tus 6 hermanitos y yo, para llevar nuestra existencia nacional socialista a la única conclusión posible y honorable. El mundo que vendrá después del Führer y del nacionalsocialismo no merece ser vivido, y por eso he traído también aquí a los niños. Son demasiado buenos para la vida que vendrá después de nosotros, y un Dios clemente comprenderá que yo misma les dé la liberación de ella». La carta fue entregada a la aviadora Hannah Reitsch, que aterrizó brevemente en el aeródromo improvisado en la avenida este-oeste de Berlín para evacuar al general Ritter von Greim, el sucesor designado de Göring al frente de la Luftwaffe. Reitsch llevó la carta consigo al salir del Berlín sitiado. Harald Quandt sobrevivió la guerra. Leyó la carta de su madre después de la derrota. A partir de mediados de enero de 1945, después de que el Ejército Rojo lanzara su gran ofensiva desde el Vístula el 12 de enero, Hitler apenas salía del subsuelo de la Cancillería del Reich. Los únicos momentos en que veía el exterior del búnker eran breves salidas al jardín destruido de la Cancillería para que Blondie, su pastor alsaciano, hiciera sus necesidades, o para que él mismo respirara un poco de aire no enlatado. Después del 16 de enero, cuando trasladó definitivamente su residencia al Führerbunker, la noche y el día perdieron su sentido habitual para todos los que habitaban ese espacio subterráneo. Las sirenas de alarma aérea llegaban como señales del tiempo exterior. Kershaw reconstruye la estructura del día en el búnker con una exactitud que la hace más perturbadora cuanto más reconocible resulta. Heinz Linge, el asistente personal de Hitler desde 1935, tenía instrucción de despertarlo al mediodía, a veces tan tarde como la 1 de la tarde. Con frecuencia, afectado por el cóctel de estimulantes, sedantes y demás preparados que Morell le administraba cada día, Hitler afirmaba haber dormido apenas 3 horas. Las alarmas aéreas lo hacían ponerse nervioso, pero tenía una regla invariable. Aunque fuera en mitad de un bombardeo,
Se afeitaba antes de enfrentar a su séquito. El Führer no podía comparecer sin afeitar ante nadie. Por las tardes, el almuerzo y el primer informe de situación monopolizaban el tiempo. La cena empezaba no antes de las 8 y frecuentemente se alargaba varias horas. A veces Hitler se retiraba 1 hora o 2 después de cenar, dormía brevemente y regresaba para el segundo informe militar, que habitualmente comenzaba pasada la 1 de la madrugada. Al término de ese informe, invariablemente extenuante para todos los presentes, incluido el propio Hitler, que terminaba las sesiones lanzando diatribas sobre la traición de sus generales, se sentaba en el sofá de su habitación. Entonces convocaba a sus secretarias. Traudl Junge, Gerda Christian y a veces la dietista Constanze Manziarli, que preparaba las comidas vegetarianas de Hitler, formaban el núcleo de esas reuniones nocturnas. Hitler les hablaba durante 1 o 2 horas. Los temas seguían siendo los mismos de siempre: los problemas de la Iglesia, las razas humanas, el mundo clásico, el carácter alemán. A veces acariciaba a Blondie o jugaba con el cachorro al que había bautizado como Wolf. Después, liberaba a las secretarias. Él se retiraba a su habitación. Según el calendario planificado de Linz, la hora de acostarse debía ser alrededor de las 5 de la mañana. En la práctica era más tarde. En esas mismas semanas, entre los informes de situación y las sesiones nocturnas de té, Hitler encontraba un refugio peculiar: los descensos al sótano de la nueva Cancillería del Reich, donde desde el 9 de febrero de 1945 estaba instalada la maqueta a escala de Linz, su ciudad natal en Austria, tal como él había soñado reconstruirla después de la victoria. El arquitecto Hermann Giesler había diseñado el modelo. Los adjutantes de Hitler y Bormann telefonearon insistentemente a la oficina de Giesler en las semanas previas. El Führer preguntaba constantemente si la maqueta estaba lista. Cuando por fin pudo verla, Hitler se inclinó sobre ella durante largo tiempo. Pidió que le pusieran una silla. Examinó los puentes. Comprobó las proporciones de los edificios. Visitó la maqueta 2 veces al día en los días siguientes, por la tarde y de noche. Era la ciudad de su adolescencia, cuando él y August Kubisek paseaban por el paseo del Danubio discutiendo cómo la reconstruirían por completo. Eran 40 años atrás. En el sótano de la Cancillería, mientras los obuses soviéticos ya alcanzaban los barrios del norte de Berlín, Hitler contemplaba la ciudad de mármol y madera en miniatura que nunca existiría. El informe de situación de las 3:30 de la tarde del 22 de abril comenzó con Hitler ya visiblemente fuera de sí. Salió 2 veces durante los primeros minutos para ir a sus habitaciones. Luego llegó la noticia definitiva. El general Felix Steiner, a quien Hitler había ordenado atacar para aliviar la presión soviética sobre el norte de Berlín, no había atacado. Steiner no tenía tropas suficientes. El ataque no había tenido lugar. Hitler ordenó a todos salir del sala excepto a Keitel, Jodl, el general Hans Krebs y el general Wilhelm Burgdorf. Durante la siguiente media hora, la voz del Führer recorrió los pasillos del búnker. Los que lo oyeron desde fuera dijeron que fue algo que no habían escuchado nunca, ni siquiera los que llevaban décadas en su entorno. Cuando la tormenta se apagó, la voz de Hitler se redujo a un susurro. La guerra estaba perdida, dijo. Era la primera vez que lo admitía ante alguien. Se quedaría en Berlín. Moriría allí. En los días que siguieron, el ritmo del búnker se mantuvo con una obstinación que tenía algo de alucinatorio. Las comidas, los informes, el té nocturno. El 28 de abril, Goebbels dictó su último apéndice al testamento de Hitler, en el que declaraba su decisión irrevocable de no abandonar la capital del Reich. La fecha y la hora al pie del documento: 29 de abril de 1945 a las 5:30. Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun a medianoche del 28 al 29 de abril. Convocó después a Traudl Junge para dictarle el testamento político.
Junge esperó algo nuevo. Escuchó lo mismo de siempre, los mismos enemigos, las mismas culpas, la misma retórica de la traición. El 30 de abril de 1945, alrededor de las 3:30 de la tarde, Adolf Hitler se disparó en la sien derecha. Eva Braun ingirió cianuro. Los cuerpos fueron sacados al jardín de la Cancillería y quemados con gasolina según las instrucciones dejadas por Hitler. En el piso superior del búnker, Traudl Junge jugaba a las cartas con los hijos de los Goebbels mientras esperaban que les llegara la hora. Himmler, que había dejado de responder a las llamadas de Berlín semanas antes de la caída, intentó cruzar las líneas aliadas disfrazado de sargento de la Wehrmacht con documentación falsa a nombre de Heinrich Hitzinger. Cometió el error de quitarse el parche que llevaba sobre el ojo derecho y ponerse sus gafas de montura gruesa para identificarse ante el capitán Sylvester en el campo de interrogatorio 31 de Lüneburg, el 21 de mayo de 1945. La captura fue consecuencia directa de su propia vanidad frente a la irrelevancia. Longerich señala la contradicción final. El hombre que durante años predicó la virtud del honor y el sacrificio hasta la muerte, eligió el disfraz y la huida. Cuando la búsqueda de una cápsula de cianuro en su boca comenzó durante el examen médico de esa misma noche en Lüneburg, Himmler giró la cabeza bruscamente para esquivar los dedos del capitán médico Wells, mordió la ampolla de cianuro y murió en 15 minutos. 3 días después, un oficial y 3 suboficiales cavaron una tumba sin señalización en un paraje no revelado de los alrededores de Lüneburg. No hubo ceremonia religiosa, no hubo placa. El lugar no fue marcado. Era la otra cara de las ceremonias de Babelsburg, de los anillos de calavera devueltos al Reichsführer SS después de la muerte de sus portadores, de los escudos heráldicos destinados a colgar en el Gruppenführersaal para que las generaciones futuras deliberaran ante ellos. No hubo generaciones futuras de las SS, no hubo escudos heráldicos. El hombre que los había planeado fue enterrado en secreto por 4 soldados que no sabían su nombre. Göring compareció en Nuremberg con toda su capacidad de representación intacta y sorprendió a sus fiscales con su inteligencia y su fuerza argumental. Fue condenado a muerte. La noche del 15 de octubre de 1946, pocas horas antes de la ejecución, encontró la cápsula de cianuro que había ocultado durante meses en su celda de la prisión de Nuremberg. El origen de la cápsula nunca fue determinado con certeza. Murió como había vivido, encontrando el resquicio que los demás no habían visto. Ribbentrop fue el primero de los 10 condenados en morir en la horca el 16 de octubre de 1946. Según los corresponsales presentes, sus últimas palabras fueron: «Mi último deseo es que Alemania redescubra su unidad y que Oriente y Occidente lleguen a la paz». Nadie en la sala tomó nota de eso.